Saludos, apreciados estudiantes, les habla su profesor de biología, Alejandro Gamboa, y en esta segunda unidad temática tenemos como título Analizar la pieza fundamental de la vida. Vamos a seguir hablando de la célula y de cómo ésta se prepara para su proceso de división celular. Hablaremos de todo este ciclo celular. Bueno, espero les guste esta presentación. Saludos a todos. Como pueden observar, dentro de las preguntas claves que tenemos en esta temática, en esta presentación, están las siguientes. ¿En qué consiste la división celular? ¿Qué es la mitosis? ¿Qué es la meiosis? ¿Y cuál es la importancia de estos dos procesos? Estas y otras preguntas serán respondidas a lo largo de la presentación. Como pueden observar, primero que nada vamos a hablar del ciclo celular. En nuestro cuerpo, el cuerpo del ser humano, se encuentran tanto células reproductoras como células somáticas. Como sabemos, las células somáticas se refieren a cada una de las células que componen nuestro cuerpo, como pueden ser las células sanguíneas, como los eritrocitos, o las células nerviosas, como las neuronas, las células del tejido epitelial, las células hepáticas. En fin, cada una de las células que componen nuestro cuerpo son las células somáticas. Pero tenemos las células reproductoras, y estas son conocidas como los gametos. Dentro de los gametos hay dos tipos de células, los óvulos en la parte femenina y los espermatozoides en la parte masculina. Estas células reproductoras poseen la mitad de la carga genética del individuo, que significa 23 cromosomas. Por esto son llamadas células haploides. Haploides porque tienen la mitad de la carga genética, solo 23 cromosomas. Recuerden que una célula normal tendría 46 cromosomas. Entonces, luego, como ya les había mencionado, tenemos las células somáticas, cada una de las células que componen nuestro cuerpo. Estas sí contienen la carga genética completa, 46 cromosomas, y son conocidas como células diploides, con la carga genética completa. Pero de estos 46 cromosomas, 23 provienen del óvulo y 23 provienen del espermatozoide. Recuerden que esas células van a venir a ser una combinación de el óvulo y espermatozoide en el proceso de unión de estas dos células. Entonces, cada una de nuestras células posee 46 cromosomas que son producto de la unión de los gametos tanto del óvulo como del espermatozoide. Y recuerden que las células somáticas pueden ser eritrocitos, como las células sanguíneas, que se encargan de transportar oxígeno en la sangre, o las células nerviosas, que realizan la sinapsis en nuestro cerebro, o cada una de las células que componen los diferentes tejidos de nuestro cuerpo, como podría ser el tejido óseo que tienen los osteocitos,
Cada parte de nuestro cuerpo tiene un número diferente de células. Llegamos a tener cientos de millones de células en nuestro cuerpo. Continuando la temática sobre el ciclo celular, vemos que las células se pueden encontrar en dos fases. Una fase reproductiva, que es cuando se divide para originar otra célula, y otra fase que puede ser de reposo, pero en realidad no está totalmente en reposo, sino que realiza una serie de funciones importantes. Durante este reposo, la célula realiza procesos metabólicos normales y todo este ritmo entre estar en reposo y dividiéndose o preparándose para dividirse es conocido como el ciclo celular. Es el ritmo continuo de vida de la célula. Todos los procesos que ocurren internamente dentro de ella y que llegan a un punto donde ésta se divide en dos células. Entonces, este ciclo celular comprende el tiempo transcurrido desde una división celular a la siguiente. En este caso, hay una fase de reposo que es conocida como la interfase, donde la célula crece y lleva a cabo todas las funciones que le corresponden. Vean que aunque es una fase denominada de reposo, en realidad la célula realiza funciones muy importantes porque es cuando se prepara para su división y se mantiene en crecimiento. Entonces, en esta fase también se incluye la síntesis de nuevos materiales, inclusive el material genético para la siguiente división. Vean que es una fase muy importante, está en crecimiento, se divide, está en crecimiento, sintetiza lo que necesita para subsistir y lo que necesita para la división. Como se mencionó anteriormente, el ciclo celular consta de una serie de fases. La primera fase de este ciclo se viene a conocer como fase G1. Esta consiste en que la célula hija que se acaba de originar, recuerden que el proceso podría decirse que termina en la división, pero empieza luego de la división. Entonces, esta célula hija nueva, pequeña, que es producto de la división celular, comienza a crecer y a sintetizar material citoplasmático, además de acumular ATP, es decir, una célula nueva que acaba de surgir y como tal ella empieza a desarrollarse, a tener un crecimiento, a sintetizar los materiales que necesita para aumentar de tamaño y para mantenerse estable. Luego de esto viene la fase de síntesis. En esta ocurre la duplicación del ADN y esta célula se empieza a preparar para la división celular. Es una fase de síntesis justamente por eso, porque ocurre la síntesis, la duplicación del ADN, ya cuando esta fase ocurre, ya cuando la célula tiene todos los materiales necesarios justamente para hacer esa duplicación del ADN y la síntesis de ciertos compuestos. Luego vendría la fase G2. En esta fase, bueno, el contenido citoplasmático sufre una serie de cambios que lo preparan para entrar en división. Recuerden, ya esta fase está previa a la división, por lo tanto, ya tenemos todo el material citoplasmático duplicado, tenemos los centriolos duplicados, tenemos cada una de las estructuras que conforman las células duplicadas porque esto va a permitir que cuando ocurre la división, recuerden que van a salir dos células exactamente idénticas. Entonces, ya en esta fase G2, la célula está completamente preparada para la división. Incluso está emitiendo señales químicas que la van a inducir a que se divida. Además de esto, la célula en su proceso de división se dice que sufre dos procesos. ¿Cuáles son estos dos procesos? Bueno, un proceso es conocido como citocinesis, que significa división de la célula. La célula se divide en dos células iguales.
o división del citoplasma. Se divide todo su citoplasma a la mitad. Y otro proceso conocido como cariocinesis o división del núcleo. En este caso, el núcleo celular también se divide. Recuerden que hay dos estructuras. Estas son las dos estructuras más grandes o más de mayor proporción dentro de la célula, tanto el citoplasma como el núcleo. Entonces, cada uno de estos estructuras sufre una división: la citocinesis, división del citoplasma, y la cariocinesis, la división del núcleo. Dentro del proceso de división celular completo de la célula es conocido como la mitosis. Como pueden observar aquí, tenemos como título la mitosis, uno de los procesos de división celular. El término mitosis fue utilizado por un científico conocido como Walter Fleming en el año 1879. Primero fue conocida como cariomitosis, cario haciéndose referencia al núcleo celular. En este caso, se podría decir que es un proceso en el cual la célula somática o diploide se divide en dos. Recuerden que en la mitosis habla de la división de las células somáticas. Cada una de las células de nuestro cuerpo se dividen por mitosis. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, lo hacen sencillamente porque nosotros necesitamos que las células se dividan para tener un crecimiento en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está en constante crecimiento. Hay un reemplazo de más de 200 millones de células por minuto. Cada minuto en nuestro cuerpo hay un reemplazo constante de nuestras células que permite tanto nuestro crecimiento como la restauración de los tejidos de nuestro cuerpo. Entonces, este proceso de división celular, conocido como mitosis, tiene unas fases, unas subfases. La primera fase es conocida como profase. En esta fase se condensan los cromosomas que ya se habían duplicado. Recuerden que la célula previamente se preparó para esta división en la fase G2, en su ciclo celular, y como ya los cromosomas se habían duplicado, ahora se condensa. Dejan de parecer hilos laxos para formar tétradas, es decir, para formar una estructura consistente. Y además de ello, los centriolos originan el áster, que forma el uso cromático y guía los cromosomas en su movimiento. Digamos que se forman una serie de estructuras que van a permitir a los cromosomas posteriormente ubicarse en la mitad de la célula. Todo va a girar en torno a los cromosomas porque son los que requieren, digamos que, duplicarse y distribuirse ordenadamente en cada una de las células. Entonces, como hacemos la profase, los cromosomas se condensan, pasan de ser una estructura laxa, es decir, de una estructura a ser una estructura más compacta. Asimismo, los cromosomas van a originar una serie de hilos conocidos como los cromáticos, que son los que van a guiar a los cromosomas en el movimiento que van a tener dentro de esta división. Luego de la profase tenemos una segunda fase conocida como metafase. En esta, digamos que los cromosomas se van a ubicar en el ecuador, es decir, en toda la mitad, el centro de la célula, formando una placa metafísica. En este caso va a ser guiada por el uso acromático. Recuerden que el uso acromático son esa serie de hilos que van a estar asociados a cada cromosoma y que van a como a estirar a los cromosomas, lo van a jalar para que se puedan ubicar todos los cromosomas en la mitad de la célula. Los cromosomas van a estar formando una placa metafísica en el ecuador de la célula, en toda la mitad. Y van a estar perfectamente alineados en el centro de la célula. Luego de la metafase vendría la anafase. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, ya sabemos que cada cromosoma está siendo alado por el uso cromático. Entonces, los centrómeros de los cromosomas se vienen a separar en dos, permitiendo que el cromosoma en estado de tetra se separe en dos mitades exactamente iguales. Aquí va a ocurrir entonces la separación de esos cromosomas que estaban formando tetra
se van a dividir y se van a empezar a dirigir pocamente cada mitad se va a empezar a dirigir al polo opuesto. Entonces, cada cromática hermana es alada por el uso cromático hacia los polos opuestos. Comienza además la célula a estrecharse y a formar una placa ecuatorial y la membrana nuclear comienza a destruirse. Entonces, como pueden ver, ya la mitad de cada cromosoma, de cada tetrada, empieza a dirigirse a los polos, la célula se empieza a estrechar para que ocurra el proceso conocido como citocinesis, que es la división del citoplasma, y la división del núcleo de la célula. Continuando sobre la mitosis, tenemos la última fase, que es conocida como telofase. En ella ocurre, o qué es lo que ocurre, bueno, una vez que las células hijas se separan, la membrana celular se restituye, los cromosomas se descondensan, lo que se llama despiralación, se despiran, se ponen nuevamente laxos y empiezan a formar la estructura laxa que es conocida como la cromatina. Además, empiezan a aparecer una estructura interna del núcleo que es conocido como los nucleolos. Vea, en esta telofase ya la célula termina de dividir tanto su citoplasma como su núcleo. Es decir, que ocurren los procesos ya de cariocinesis y citocinesis. Ya ocurre la división del núcleo y la división del citoplasma. ¿Qué pasa? Bueno, vea, la mitosis es un proceso que es muy requerido, ya que, ¿qué es lo que ocurre? Vea, nuestras células normalmente sufren mitosis para reemplazar lo que ha muerto, pero también cuando, en este caso, un ejemplo claro sería cuando nos cortamos y necesitamos que ese tejido nuevo crezca. Además, cuando crecemos, nuestras células se dividen más rápido de lo normal. Era lo que les decía, vea. Todo nuestro cuerpo requiere que cada una de nuestras células estén en constante mitosis. En su ciclo celular normal, cada una de las células están preparándose para la mitosis porque necesitamos de una restauración constante de cada uno de los tejidos de nuestro cuerpo. Y esto lo hace el cuerpo automáticamente, es decir, no nos requiere de nuestra supervisión. Todo nuestro cuerpo está preparado para eso, para estar en constante restauración. Como les decía, se regenera inclusive hasta una cifra de 200 millones de células por minuto. Ahora, ya que hemos hablado de la mitosis, vamos a hablar de la meiosis. Bueno, este término fue utilizado por primera vez por August Weismann en el año 1890. Esta puede considerarse como la división en la cual una célula diploide se va a dividir y originar 4 células haploides sexuales. Y este proceso va a estar dividido en dos fases. Vean, la gran diferencia que tiene la mitosis de la meiosis, en este caso, es que la mitosis, el proceso anterior que describimos, las células hijas son exactamente idénticas a la madre. Pero en este caso, la meiosis va a originar 4 células haploides con la mitad de la carga genética. Este proceso va a tener dos fases bien marcadas, la meiosis 1 y la meiosis 2. Cada una de estas fases con sus fases correspondientes. Por ejemplo, la meiosis 1 inicia con su profase 1. Esta profase 1 tiene a su vez una serie de fases, ya que esta profase 1 es un poco más larga que, digamos, o digamos que es un poco, no es que es un poco más larga, sino que requiere de una serie de subprocesos que no ocurren en otro tipo de profase. Veamos. Tenemos dentro de la profase 1 el lectoteno, donde los cromosomas comienzan a condensarse en tetradas. Luego tenemos el cigoteno, donde los cromosomas homólogos se ponen en contacto haciendo un proceso conocido como sinaxis, a través de unas estructuras conocidas como quiasmas, y forman un complejo sinactotémico. Empiezan a hacer sinaxis, empiezan a hacer una conexión entre los cromosomas.
Continuando con la meiosis, en su profase 1 tenemos el paquiteno. ¿Qué ocurre en el paquiteno? Bueno, los cromosomas homólogos sufren crossing over. Este proceso de crossing over es conocido como entrecruzamiento. Este proceso es sumamente fundamental. ¿Por qué? Porque de este depende la variabilidad genética de todas las especies. Digamos que los organismos superiores tienen una variedad genética gracias justamente a la combinación de digamos que, de las partes de los cromosomas que ocurren este entrecruzamiento. Este cruzamiento es el que permite que exista esa variedad tanto de genotipos como de fenotipos en los individuos. Se intercambian entonces trozos de los cromosomas al azar, completamente al azar, y como ya les dije, este proceso mantiene la variabilidad genética de la especie. Asimismo, dentro de la profase 1 tenemos la diacenesis, donde los cromosomas homólogos ya se separan luego de haber habido el entrecruzamiento. Y además, mientras ocurre todo esto, es decir, cada una de estas subfases que ya mencionamos, que termina con la diacenesis, en la célula siguen ocurriendo cambios. Uno de los cambios es que la membrana nuclear se expande, empieza a desaparecerse, los centriolos han originado al uso cromático y empiezan a ocurrir todos los procesos que van a ser muy parecidos a la mitosis. Como pueden observar, una vez culminada la profase 1 con cada uno de sus subprocesos, tenemos la metafase 1, que es muy parecida a la mitosis, pero en este caso, los cromosomas en tetradas se disponen formando la placa metafísica. Vuelve a ocurrir, recuerden, la metafase es justamente para que los cromosomas se alíen en el plano ecuatorial de la célula, alados por el uso acromático. Esta distribución permite que los cromosomas se encuentren en la mitad, recuerden, para que empiece luego en la anafase. ¿Qué ocurre en la anafase 1? Bueno, a diferencia de la mitosis, los centrómeros no se van a separar, sino que cada cromosoma homólogo se dirige hacia el polo opuesto. Vean, recuerden que en la mitosis cada cromosoma se dividía por su centrómero y iba hacia un polo opuesto. En este caso, cada cromosoma homólogo se dirige hacia el polo opuesto. En este caso, el número de cromosomas que queda del individuo, digamos que queda a la mitad y la célula comienza a dividirse a la mitad. Es decir, recuerden, como cada uno de los cromosomas homólogos se va a empezar a dirigir hacia los polos opuestos, luego de esto va a empezar la célula digamos que en su parte del centro empieza a estrecharse para empezar a dividir su citoplasma y su núcleo. Bueno, aunque el núcleo está totalmente desaparecido, pero empieza a dividirse sobre todo el citoplasma. Luego podemos observar aquí que tenemos la telofase 2. Bueno, los cromosomas, ya habiendo llegado a los polos opuestos, en estado en este caso de tetrada, se empieza a restituir alrededor de sus cromosomas la membrana nuclear y se separan definitivamente las células. Ocurre por completo el proceso de citocinesis, de separación tanto de todo el citoplasma como la separación ya de los núcleos. Entonces empieza la formación de de dos células, cada una con su carga de cromosomas. Luego va a empezar la siguiente fase de la meiosis. Recuerden que la mencioné de meiosis 1 y ahora meiosis 2. ¿Qué ocurre en la meiosis 2? Bueno, resulta que la meiosis 2 es muy parecida a la mitosis. Porque ya no tenemos una profase 1 con una serie de subprocesos, sino con una profase 1 muy parecida a la mitosis. Bueno, la meiosis 2 inicia con la profase 2, donde los cromosomas en estado de tetrada se condensan, la membrana nuclear se expande y los centriolos vuelven a originar el uso cromático.
Como pueden observar, seguimos con la meiosis 2 y en este caso tenemos la siguiente fase. Ya vamos de la profase, ahora tenemos la metafase 2 y la anafase 2. ¿Qué ocurre? Bueno, el proceso es muy parecido. En la metafase 2 los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial de la célula, ya condensados, se alinean en el plano ecuatorial, y luego en la anafase los centrómeros, en este caso sí se van a dividir los centrómeros, y cada cromosoma se va a dirigir hacia el polo opuesto. Y la célula obviamente comienza a estrangularse en la mitad, es decir, a estrecharse para dividirse. Luego viene la telofase 2, donde los cromosomas se ponen una estructura más laxa, se restituye la membrana nuclear, es decir, alrededor de sus cromosomas, ya cuando a la célula le ha ocurrido la citocinesis, la división de su citoplasma, cada cromosoma de la célula hija, ¿verdad? Está entre el citoplasma y empieza a restituirse la membrana nuclear para rodear esos cromosomas. Se separan por completo, en este caso, las células hija. ¿Y qué ocurre? Bueno, durante la meiosis la célula sufre una cariocinesis y dos citocinesis, originando células haploides. Vean, el resultado de la meiosis va a ser la producción de 4 células hijas con la mitad de la carga genética que poseía en este caso la célula madre. Vean, ahora vamos a hablar de dos procesos. Estos procesos son conocidos como gametogénesis. Dentro de la gametogénesis, que es el origen de donde surgen los gametos, tenemos la espermatogénesis. ¿Qué ocurre en la espermatogénesis? Bueno, esta va a ocurrir en los túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos son una estructura de los testículos y esta consta de una serie de fases, donde ocurre la proliferación de las células germinales del epitelio de los túbulos seminíferos, donde ocurren varias mitosis. Lo primero que se va a originar en este proceso van a ser unas células diploides conocidas como espermatogonia. Y van a ocurrir una serie de subprocesos. Primero, un proceso de crecimiento. Las espermatogonias van a cambiar y van a formar espermatocitos de primer orden. Luego ocurre la maduración de los espermatocitos de primer orden y van a sufrir una meiosis. Esta primera meiosis va a originar espermatocitos de segundo orden y la segunda meiosis origina espermátides, que son los espermatozoides inmaduros. Vean, ¿qué es lo que pasa? Vean. En las células sexuales, en este caso, para que se origine un espermatozoide, hay una célula madre o que va a originar a los espermatozoides, que es la espermatogoide. Y esta va a sufrir una serie de divisiones consecutivas que van a permitir ir formando una estructura que al final va a originar, en este caso, a los espermátides, que son los espermatozoides inmaduros, porque inclusive cuando termine la serie de divisiones meióticas, se va a requerir que la célula formada, la espermátide, sufra una transformación para que, o una maduración para que llegue a ser un espermatozoide. Pero ya sabemos, ¿cuáles son las células que dan origen a los espermatozoides? Las espermatogonias, a través de la serie de divisiones y de crecimiento y maduración a través de los procesos de meiosis. Entonces, al final, el espermatozoide va a requerir de una serie el espermátide va a requerir de una serie de cambios que le van a originar a que sea una estructura completamente madura, que es la que conocemos como espermatozoide. Así como mencionamos, la espermatogénesis, también existe la ovogénesis, es decir, la formación del óvulo. ¿Cómo se origina el óvulo? Bueno, en los ovarios va a ocurrir este proceso de ovogénesis. Primero va a ocurrir la proliferación. Vean, durante el desarrollo embrionario, las células germinales de los ovarios sufren mitosis
y van a originar, en este caso, las células originarias, que son las ovogonias, es decir, las células que van a originar, que van a dar origen a los óvulos, pero que van a requerir de una serie de divisiones meióticas. Entonces, la división, la ovogénesis va a suceder de la siguiente forma. Bueno, en el crecimiento, en la pubertad, crecen estas ovogonias para originar ovocitos de primer orden y luego van a madurar para originar ovocitos de segundo orden. Van a sufrir una serie de meiosis estos ovocitos. Vean, las ovogonias van a dar origen a los ovocitos de primer orden y estos ovocitos van a sufrir meiosis. La primera división meiótica va a originar un ovocito de segundo orden y un cuerpo pequeño. La segunda meiosis va a originar el ovocito origina al óvulo y un cuerpo pequeño. Y a su vez el cuerpo pequeño origina dos cuerpos pequeños más. ¿Qué es lo que pasa con estos cuerpos pequeños? Vean, en realidad las divisiones se generan para originar el óvulo al final, pero se originan cuerpos pequeños que simplemente degeneran y no cumplen una función específica, sino que la serie de divisiones de la ovogonia y de los ovocitos, lo que el objetivo fin, el último objetivo era la formación del óvulo.